Vamos a ir a la palabra del Señor, acuérdense lo que estamos. La introducción la voy a hacer nuevamente y es así. Nosotros, nuestro Señor Jesucristo, que es espíritu, dice Dios es espíritu, ya, y los que adoran en espíritu, ¿verdad? Es necesario que adoren. Ya, Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén, esto no es carnal, no lo rige mi carne. Si yo canto, pero no adoro a Dios, estoy mal. Si yo me guío mi caminar, que debe ser espiritual, lo guío por mis sentimientos, estoy mal. Amén. Por eso es importante aclarar esto. ¿Por qué estamos aprendiendo a hacer qué es espiritual? ¿Por qué estamos aprendiendo esto que es espiritual? ¿Por qué? Porque muchas veces, muchos años caminamos y estamos estancados, no nos damos cuenta que no hay un crecimiento. Pero sí nos va bien. Pero eso no significa que estemos bien con Dios. Amén, y que estemos alineados. Dice que aquel que según el Señor, un espíritu es con él, no dice una carne. No, esto no es carnal. Es por eso que estamos aprendiendo desde el comienzo. Nuestro Señor Jesucristo pagó el precio del pecado suyo y mío, y eso se llama redención. Él nos redimió. Redimir es pagar el precio por alguien. Esa es redención. Él nos redimió. Él es nuestro redentor. ¿Ya? El Señor quiere que expliquemos estas cosas para que la entendamos. Mi hermana, vamos a ir lentamente repasando todo y vamos, porque vamos a aprender en el nombre de Jesucristo. Ya oramos y ahora vamos de lleno a este repaso. Él es nuestro redentor. Amén. ¿Por qué vino a redimirnos? Redimir, redención, es lo mismo. Amén. Él fue por su sangre, por sus llagas fuimos nosotros curados y por su sangre nosotros fuimos perdonados. Él pagó el precio del pecado, que era la muerte. Nosotros teníamos la maldición de la ley. La maldición de la ley es que aquel que peca merece la muerte. Es digno de la muerte y la muerte es el pago. La paga del pecado es muerte, dice Romanos. Amén. Pero como nosotros no teníamos control de nuestra vida, como nosotros no teníamos para pagar el pecado y todos los pecados nuestros, dice que el Señor Jesucristo vino al mundo, amén, para morir por nosotros. Entonces cuando el Señor miraba a Cristo, cuando miró a Jesucristo morir por nosotros, vio que Él, que no era pecador, amén, que fue tentado en todo, mas no pecador, Él estuvo acá. Dice que cuando, al morir por nosotros, ahora cuando el Señor nos ve en la justicia de Jesucristo, en su justicia. Por eso Él, Señor, en su muerte nos hizo justo a nosotros. Él pagó el pecado, Él se llevó el pecado. Por eso Juan el Bautista dijo: Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No lo esconde, no lo tapa. Jesucristo quitó el pecado del mundo, Él pagó el precio. Amén. Palabras fidedignas de ser recibidas de todos, dice, o recibidas por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Salvar a los pecadores. Él murió por mis pecados. Si usted lo cree, si usted tiene fe y lo da por hecho que así es, eso es fe, y usted toma la salvación. Esa salvación Dios se la regala. Entonces, yo tomo la salvación por fe, dice, porque esto es por fe, la salvación es por fe, no por obras para que no lo gloriemos. Amén. Dios, yo creo que Jesucristo es el Señor, vino al mundo y me redimió, murió por mí, y Él es mi Señor. Yo lo creo, lo tomo eso y hago mía la salvación. Amén. Que es un regalo del Señor, que Él no quita, no lo quita. La cosa es otro tema. Yo tomo esa salvación por fe. Pero ahora, ¿qué hago con esto? Ahora que el Señor me quitó mis pecados, yo tengo que ser uno con Él. Dice en Juan 1:12, dice que los que creyeron en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso yo creo en Jesucristo, yo creo que en mi Dios, entonces creo lo que dice, que tengo que arrepentirme de mi mal comportamiento, porque ¿qué es lo que hizo? Jesús la tomó a usted, mi hermana, la tomó a usted, mi hermano, lo sacó de las tinieblas, del reino de las tinieblas, y lo llevó a otro lado, al reino de su Hijo Jesucristo. Ahora estamos por Jesucristo, somos uno en Jesucristo. Somos uno en Cristo. Acuérdense de eso importante. Amén. Y nos sacó a su reino de luz, a su luz admirable. Entonces nosotros estamos en un reino de luz, pero todavía nos quedan resquicios de nuestras tinieblas, de nuestras cosas, que es lo que nosotros tenemos que sacar. Amén. Yo creo en Jesucristo, creo en su palabra, creo que Él es mi Señor y creo que tengo que ser su hijo. Yo me arrepiento y me bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de mis pecados.
ya, porque ya ahora yo tengo una conciencia de que yo he hecho cosas malas. Entonces yo me arrepiento, me bautizo en el nombre de Jesucristo y el Señor automáticamente me borra todos mis pecados, mis faltas, mis malos pensamientos. Pero dice, a la verdad este bautismo dice, perdona, dice, pero no quitando la concupiscencia o las suciedades del cuerpo. El cuerpo siempre va a querer hacer lo malo, la carne siempre va a querer hacer de continuo el mal, como dice el Antiguo Testamento. El pecado siempre va a estar delante de nosotros, pero ya al ser espirituales, ya la carne no se va a mandar sola. Como hoy día hablaba con una señorita que me preguntaba, ¿y que esto se hacía más fácil con el tiempo? No, créeme que no se hace fácil. Si uno puede ser feo, gordito, chascón, como sea, pero siempre va a tener tentaciones, siempre va a tener, el enemigo va a andar buscando, porque el enemigo nos tantea, las potestades las va a tantear a ustedes. Acuérdense lo que aprendimos en la última sesión de ayer. El enemigo escucha todo lo que usted habla. El enemigo, cuando usted dice, ay, me cuesta tanto leer la Biblia, cuando quiera leer la Biblia, el enemigo le va a poner elementos para que se distraiga. Porque acuérdese que Satanás mueve los elementos, los potestades mueven los elementos. Cuando el Señor dice que iba a los discípulos remando contra el viento, dice que de repente se levantó, dice que se levantó un viento. Ese viento no lo levantó el Señor, lo levantó el enemigo. ¿Ya? Porque el Señor estaba durmiendo. El enemigo mueve los elementos, el enemigo al mover elementos para querer hacerte caer. Amén. Por eso, en el nombre de Jesucristo hay que entender eso. Entonces, Dios me sacó del reino de las tinieblas, pero ahora me dejó aquí y yo tengo que sacar lo malo de mí. Que son lo que conoce Gálatas 5 del 16 adelante, dice que la lucha de la carne con el espíritu tiene una lucha constante. Yo tengo que sacar lo carnal, lo gruñón, lo sucio de mente, lo sucio de lengua, lo bueno para el chisme, para hablar mal del otro, lo bueno para ser flojo, o bueno para hacer lo que yo quiero, lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque acuérdese, el que se niega a sí mismo, tome su cruz y sígame. Negarme a mí mismo es dejar de hacer las cosas a mi manera. Es decir, dejar de ser carnal, dejar de ser rebelde. Siempre la rebelión está en mi corazón, es hacer las cosas a mi manera. Si yo quiero ser hijo de Jesucristo, no puedo hacer las cosas a mi manera. Si yo digo ser espiritual, no puedo hacer las cosas a mi manera, no, es imposible. Porque si yo hago las cosas a mi manera, es decir, que dentro de mí hay un santuario del yo, una fortaleza del yo. Y no puede estar la fortaleza del yo y una fortaleza de Jesucristo, no puede. Porque no puede. Jesucristo tiene que ser el centro de su vida, el centro de su comportamiento, de su mente, el centro de su adoración. Jesucristo tiene que ser el motivo de su vida, no solamente de su canción. Porque cantantes hay muchos que cantan. Pero adoradores no son muchos. Y Dios lo anda buscando. Dice, Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y si Dios viene aquí a donde estoy yo ahora, aquí en esta habitación donde estoy, y si viene y yo le adoro, digo, pero no le adoro en espíritu y en verdad, dice que Dios se va a ir a otro lado a buscar. Porque está buscando adoradores. Entonces tenemos que desechar, como dijo 1 Pedro 2, capítulo 1, desechando toda malicia, toda envidia, desechando todo lo malo, hay que desecharlo. Si yo desecho eso malo, si yo voy a poder buscar lo que tengo que buscar como hijo del rey, comportarme como hijo, hija del rey, clamar como hijo, hija del rey. Y a veces no sabemos lo que es, por eso es necesaria la palabra del Señor. Por más que haya profecía, por más que haya sueños, la palabra del Señor, la Biblia, esto, el papelito y todo eso, es la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos, dice la Biblia. Dice, pero tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de nuestros corazones, mi hermano. ¿Por qué? En nuestros corazones tiene que salir ese lucero de la mañana, tiene que llegar a su vecino, tiene que llegar a su hijo, a su hija. La gloria de Dios, esto se contagia, pero tengo que tenerla yo primero. No puedo ir a jugar al evangélico o al cristiano si en mi vida no soy espiritual, si aún hago lo que yo quiero, aún tengo la fortaleza del yo, aún tengo mis rebeliones, mi rebeldía. No, yo soy cristiano, pero yo sigo a Dios a mi manera. Yo he escuchado muchas veces eso. Entonces hasta llega nuestra conversación porque nunca, no, pues si él tiene la razón,
Falta que se dé la gloria a él mismo, pero con sus palabras lo hace. Pero hay que entender que ya el hombre carnal, el caminar a mi manera, orar cuando yo quiero, servir cuando yo quiero, adorar cuando quiero, no tiene que ser un día sí, otro día no. Es algo constante. El que persevera hasta el fin. El que sigue y sigue y sigue y sigue hasta el fin, todos los días lo intenta, todos los días quiere mejorar, todos los días va avanzando, este será salvo. Amén. Y el que no, no. Es como el que cree será salvo y el que no cree será condenado. El que cree en Jesucristo lo va a recibir y el que no ya ha sido condenado. ¿Qué decía el libro de Juan? Insisto, lea Juan 15. Habla acerca de el que está en mí y yo en él. Amén. Y mi palabra permanece permanece en él. En mí tiene que permanecer su palabra, en usted tiene que permanecer su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor tiene que ser realmente lumbrera a mi camino. Pero si yo no conozco la palabra del Señor, ¿cómo voy a hacer lumbrera a mi camino? Va a ser un texto que me sé de memoria, pero no lo he vivido, no lo he aplicado. ¿Cómo voy a dar testimonio del Señor? Su Espíritu Santo dice, Juan 1.8 dice, pero recibiréis poder. ¿Se acuerdan que ayer lo leíamos? Pero recibiréis poder. Pero si no hemos recibido el poder del Espíritu Santo, si no andamos en santidad, si no hemos desechado lo carnal, si no hemos dejado la obra de la carne, no vamos a recibir ese poder, ese Espíritu Santo sin medida, porque el Espíritu Santo sin medida no puede habitar en alguien que todavía tiene la fortaleza del yo, que anda en rebeldía, en rebelión. La rebeldía y rebelión son de Satanás. El primer rebelde sin causa fue Satanás. ¿Por qué? Porque su causa era imposible. Él quería ser semejante al Altísimo. Y en su corazón fue hallada maldad, dijo Eclesiastés. El primer rebelde fue Satanás. Entonces ahora hay 5 niveles de rebeldía, las cuales no nos damos cuenta y las vamos a enseñar durante esta semana. Vamos a pedir al Señor que nos direccione y nos ayude para poder enseñarla. Pero el Señor Jesucristo nos ofreció y nos prometió el poder, el cual se ha cumplido. Pero hay que entender lo que el Señor nos ha dicho y nos ha prometido. Hechos capítulo 1, verso 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Si hemos recibido ese Espíritu Santo, dice, y me seréis testigos. Es decir, si hemos recibido el Espíritu Santo, ahí recién vamos a ser testigos, porque para recibir el Espíritu Santo sin medida, ya tuve que haberme negado a mí mismo. Y eso es todos los días, morir al yo, morir a lo que me gusta, morir a mi comodidad, morir a mi flojera, morir a mi forma de contestar, morir a mi indiferencia, morir a mi falta de amor, morir a mi falta de compromiso con la obra de Dios. Digo que estoy comprometido con la iglesia y con la obra de Dios, pero no tengo ni obediencia, no tengo ni santidad y no tengo disciplina. Lo hago a mi manera. Hermanos, recuerden, el libro de Jueces tiene una frase que se repite constantemente y dice, en aquellos días, dice, no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Amén. Búsquelo en Jueces, lea un libro interesante. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Por qué cada uno hacía lo que bien le parecía? Porque no había rey en Israel. Pero hermano, hoy día, o tú que hablas tanto del reino de Dios, tú que hablas tanto, joven, del reino de Dios, y que venga el reino, y que los cielos se abran, y el reino de Dios se manifieste, ¿estás viviendo como quiere el rey? ¿Estás viviendo tu vida? ¿Estás compartiendo? ¿Estás creciendo espiritualmente como quiere y te manda tu rey? Porque no podemos hacer lo que bien nos parece, porque ahora sí hay rey. Y este rey se llama Jesucristo, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esto es lo que hay que entender. Por eso hemos enseñado que es estar en Cristo. Hay que estar en Cristo. Mientras menos yo, más estoy en Cristo. Porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Porque esto ya es espiritual. Ya no es emocional, ni es sentimental, ni es de temperamentos. No, esto es por fe, es por guiarse por el Espíritu Santo, donde el hombre que es espiritual es lleno, es controlado y es capacitado por el Espíritu Santo.
¿Para qué? Para realmente ahí recién que se aplique lo que el Señor nos entregó, que somos linaje escogido. Él nos escogió, somos real sacerdotes, Él nos ha hecho reyes y sacerdotes por medio de la muerte en la cruz. Ahora tenemos libre acceso al Señor, pero como sacerdotes para adorarle, para alabarle, para seguirle, y también como sacerdotes para ayudar a otros que no pueden llegar a Dios, para interceder por otros que no se pueden levantar solos, para alentar a otros que no pueden levantar sus manos. El sacerdote hacía eso, entraba en la presencia del Señor para poder interceder por otros. Pero a veces queremos ser solamente reyes y no sacerdotes, o sacerdotes por el tema místico. No, si esto es hay que entender la palabra de Jesucristo para que la gloria de Dios llegue realmente sobre nosotros y podamos decir que vamos de gloria en gloria, de aumento en aumento. Pero si estamos iguales que hace 5, 10, 30 años, 2 meses, ¿dónde está de gloria en gloria? ¿La gloria de Dios disminuyó? No, si eres todo gloria. Soy yo que estoy recibiendo menor cantidad, pero es culpa mía. Algo estoy haciendo mal. Si no hay respuesta a mi oración, si no hay respuesta a mi petición, ni en ayuno y todo, algo estoy haciendo mal. Eso está claro. Hay que identificarlo. Pero Dios nos está enseñando para que hagamos las cosas bien. Para que nos presentemos, procuremos presentarnos como obrero, como obrera aprobada ante el Señor, que no tiene de qué avergonzarse. A Dios no lo podemos engañar. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Hay muchos que intentamos engañar a Dios. No, si eso no es tan malo. No, sino por el hecho, y esto es importante, no porque no le caiga un rayo en la cabeza cuando está haciendo algo malo, no quiere decir que esté bueno. Sino que Dios no va a mandar rayos para matar, no, si tiene su palabra. Su palabra, sus profetas, tiene sus pastores, los apóstoles, para que enseñen. Y la palabra del Señor amonesta, redarguye, el Espíritu Santo es el que te convence de pecado. Entonces nosotros tenemos que aprender a ser espirituales, ya no más carnal, porque acuérdense que el carnal ha olvidado el amor de Dios. El que es carnal ha olvidado el perdón de Dios, que Dios te perdonó, que Dios te recogió, que Dios te alentó. ¿Te acuerdas cuando cantabas y pedíais corito y pedíais la oportunidad y todo? Era emoción nomás. ¿Por qué? Porque por algo nos siguió. Y esto yo lo aprendí con el tiempo. ¿Cuántas veces hice mi mejor esfuerzo y yo pensaba que estaba bien? Y me acuerdo una vez que fui a una campaña evangelística de Semana Santa que siempre se hacía, y yo veo que todos cantaban, y yo cuando joven cantaba en la iglesia. Entonces yo veo que cantaban los demás, yo decía, Señor, y pensar que yo cantaba antes, yo ya sé que nunca más voy a cantar. Me gustaría volver a hacerlo antes, pero ya sé que nunca más, porque estoy muy lejos de usted. Entonces lo dije eso. ¿Por qué? Porque recordaba la vez, entre comillas, la vez que más había sentido la presencia del Señor. Pero resulta que, hermano, y espero que me entienda, y de ahora cuando el Señor realmente salió a mi encuentro, y empecé a hacer las cosas como Él quería, a sacar de mí lo que tengo que sacar y seguir sacando, y todos los días voy sacando. Si este es como, tengo que sacar la basura mía, pero Dios no quiere personas, no tiene hijos con el mar de Diógenes, no tiene hijos ni hijas acaparadores de cachureo, de basura. Tienes que sacar, tienes que desechar lo que no edifica, tienes que sacar todo lo que te presionar, todo lo que te quiere dominar. Sácalo en el nombre de Jesús de ti, sácalo, por favor, sácalo, si no, no vas a crecer. Y cuando empecé a sacar a entender por su palabra y su Espíritu Santo me decía que no, esto no, yo empecé a decir que no, si no puede, no tengo que esperar una señal del cielo que me diga, oye, esto es malo, si yo sé que es malo. No lo hago. El avisado ve el peligro y lo evita, el avisado ve el peligro y se aleja. Si yo mi carne es débil, no voy a ir a un lado donde la carne corre riesgo, pues. Si yo soy alcohólico, no voy a ir a una probadita nomás de cerveza. No, yo sé mis limitaciones físicas, y más aún sabiendo que no soy espiritual. Y cuando más espiritual soy, la carne no va a regir mi caminar, ni para ir a la iglesia, ni para trabajar, ni para dormir. Voy a ser espiritual en todo. Y todo lo que voy a hacer va a ser espiritual, como para Dios, no para los hombres. Entonces, si yo al Señor le sirvo bien, al hombre también le sirvo bien, a mi jefe, a mi trabajo, a mi esposa. ¿Por qué? Porque acuérdense que había que poner virtud, lo que hablamos. La virtud es la habilidad, la capacidad de hacer bien las cosas siempre, constantemente. Entonces a nuestra virtud, a nuestra fe tenemos que ponerle virtud. ¿Se acuerdan que empezamos a hablar las virtudes de Cristo? Porque tenemos que conocer las virtudes de Cristo. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes, aquello que el Señor hace bien, muy bien, todo lo que hace muy bien, lo anunciemos. ¿A quién?
¿De quién? ¿La virtud de quién? De Jesucristo, que fue el que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos que anunciar esas virtudes, pero no solamente anunciarlas con palabras, anunciarlas con hechos, porque esas virtudes de Jesucristo tenemos que nosotros hacerlas en nuestras vidas primeramente, ejecutarlas en nuestras vidas y después tenemos que entregarlas. Porque las virtudes del Señor, Él nos dejó ejemplo en todo lo que hay que hacer en las virtudes. Y se acuerda que lo hablamos, este texto de Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, que es lo que somos para anunciar las virtudes del Señor. Hablamos de algunas virtudes del Señor. Y eso fue extraordinario en conocer esas virtudes que usted tiene que tener en su vida. Y si no las recuerda, y si no lo había escuchado, mi hermano, las virtudes que el Señor pudimos enseñar, algunas, no son muchas, es la humildad, la mansedumbre, el amor, santidad, sabiduría, obediencia, verdad, imparcialidad. Dios no discrimina, acuérdense. Paciencia. La santidad la dijimos, que es muy importante porque sin santidad nadie verá a Dios. Usted, yo tenemos que ser santos porque Dios es santo. La misericordia, la compasión. Acuérdese, tenemos que aplicarlo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos dejó ejemplo en todo y Él lo aplicó en su vida y Él lo entregó con ejemplo, lo entregó con palabras, lo entregó con hechos. Y eso es lo que nosotros tenemos que aplicar en nuestras vidas. Amén. Y al aplicar en nuestras vidas vamos a poder hacerlo y ser hacedores de la palabra de Dios, no solamente oidores. Por eso la virtud, que es la capacidad, acuérdense, la capacidad de hacer bien. La capacidad es extraordinaria, la virtud. Y la virtud es muy hermosa porque Jesucristo lo tenía. El Señor, la virtud que es la disposición habitual, la disposición constante, la disposición todos los días para hacer el bien. Eso es virtud. Amén. Eso es virtud. Una disposición habitual, una disposición constante para hacer el bien. Y eso es lo que llamamos el camino de la virtud, que fue lo que Jesucristo nos dejó. Ese camino que Él nos dejó trazado, mostrándonos cómo hacer todo. Por eso le dijo, amados los unos a los otros. El nuevo mandamiento es, amados los unos a los otros como yo he amado. Ámense como yo les dejé el ejemplo. Ámense como yo les amé. Hermana Vania, hermana María, hermana Graciela, hermana Herminia. Yo no la puedo amar a usted menos de lo que Jesucristo le ama. Hermana Natalia, usted no me puede amar menos a mí de lo que Jesucristo a mí me ama. Pero eso tiene que ser unos a otros. Amémonos los unos a los otros. Y eso es lo que hay que entender que hacen los hombres espirituales, no carnales. ¿Por qué? Porque esa virtud tenemos que anunciarla, pero anunciarlas con palabras, pero también con hechos. Tenemos que aplicarlo en nuestra vida. Por eso lo que repetimos al cansancio y nunca nos vamos a cansar en realidad. ¿Qué es? Nosotros aquí estamos aprendiendo, conociendo, entendiendo y aplicando nuestra vida en la palabra de Dios. Pero estamos conociéndola primero y tenemos que entenderla y tenemos que aprenderla y tenemos que aplicarla a nuestras vidas. Y cuando la apliquemos a nuestras vidas, pues los frutos nos van a conocer y vamos a poder entregársela a los demás. Pero para cantar lindo, para hacer una coreografía para allá y todos para arriba y todos para abajo y todos para allá, eso lo puede hacer cualquiera. Pero verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, no son todos, son pocos, porque son muchos los llamados y pocos los escogidos. Pero esta noche Jesucristo está buscando adoradores que le adoren en espíritu. Sé espiritual y en verdad, con la palabra de verdad en ti. Ejerce la palabra de Dios en tu vida, para que esas virtudes del Señor estén en ti. Lo que decíamos en 2 de Pedro 1 del 5 al 8, en realidad del 5 al 11, lo leímos todo, que nosotros también, dice, lo que decía el Señor. Acuérdense de esto, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Quién nos dio? Jesucristo. Para que por ella llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. ¿Cuántos han huido de la corrupción que hay en el mundo? Si usted está recién huyendo, bienvenido, fortalécete en el Señor. Si usted está buscando del Señor y está huyendo del mundo, gloria a Dios por eso, gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Por eso Dios bendiga a nuestros hermanos de Bolivia. Dios bendiga a mi hermana Sonia que nos estaba escribiendo. Jesús le bendiga en Cochabamba. Jesús le bendiga. Por eso dice, si nosotros, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, estoy leyendo 2 de Pedro, capítulo 1, del 4 al 11. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, es decir, de la suciedad,
vosotros también poniendo toda inteligencia por esto mismo. Es decir, arrancamos del mundo, venimos escapando de la sociedad y todo. Por eso vamos a aplicar inteligencia, la diligencia, hacerlo bien. También poniendo toda diligencia. Es decir, hay que ser minucioso, no dejar nada al azar. Hacerlo con convicción, con seguridad, con preocupación. Poniendo toda diligencia por esto mismo, dice. Y aquí hay que hacer, este es su trabajo y este es mi trabajo. Con el Espíritu Santo en nuestra vida lo vamos a hacer. Añadida a vuestra fe, virtud. Es decir, empezar a hacerlo todo bien. Todo lo haces bien. A la virtud, ponle conocimiento. Es decir, un conocimiento bien bueno. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas, hermanos, están en vosotros, dice el verso 8, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso estos días de encierro, estos días de cuarentena, es importante que aprendamos al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo para no estar de ociosos. Porque hay muchos que hablan hoy día de Dios, de buena energía, hablan mucho del Señor, de Diosito, y ponen cadena en Facebook, ponen palabras, y todos, hasta los que son cristianos, dice ese cristiano, le ponen amén para confirmar, para que no le dice, mándalo a 50 personas para que no te vaya mal, o mándalo a 10 personas para que en 4 minutos vas a ver un milagro de Dios, y lo hacen. Es idolatría, hermano, es ignorancia, y nosotros ya no somos como los ignorantes, porque el Señor se ha revelado en nuestras vidas, si es que realmente el Señor habita en nosotros. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas que hablé, que es la virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por eso le decía yo que aquel que es carnal olvidó que Dios le perdonó los pecados. Aquel que es carnal olvidó el amor del Señor. Se profesa ser cristiano, pero ha olvidado las cosas fundamentales. Y eso, desconocer, olvidar el amor de Dios, olvidar su perdón y olvidar su poder, va a entrar a la apostasía, va a renegar de lo que el Señor ha hecho. Por eso, hermano, el hombre carnal no tiene que ver nada con nosotros, nada carnal en nosotros. Deje de ser, voy a dejar de ser hombre carnal, usted deje de ser hermana carnal y seamos espirituales, porque Jesucristo prometió una vida llena y abundante, y los espirituales, los que somos dominados, llenos, controlados y capacitados por su Espíritu Santo, lo vamos a recibir. Porque no podemos recibir, acuérdense, Gálatas 5, que dice que aquellos que practican la obra de la carne, aquellos que practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios. No voy a heredar su Espíritu Santo, no voy a recibir nada divino, ni profecía, ni nada, voy a poder hacer nada constantemente, porque el Espíritu de Dios no va a habitar en mí. Quizás voy a ser un instrumento para un hermano puntual, pero no es porque Dios habite en mí, no es porque yo soy lindo, lo hago bien, es porque Dios tuvo misericordia del hermano. Entonces los 4 puntos que hablamos ayer fue el último, que somos llenos del Espíritu Santo. Eso significa ser controlado y capacitado, y eso lo hacemos por fe. Y por fe, la fe, es importantísimo entender que la fe viene por creerle a Jesucristo, viene por lo oír, estudiar la palabra del Señor, por conocerle más. Amén. Porque si realmente tenemos fe en el Señor y nos llevamos a su Espíritu Santo, solo así podemos experimentar la vida llena y abundante que Cristo prometió para cada cristiano, para cada hijo suyo. Usted y yo podemos apropiarnos de la llenura del Espíritu Santo ahora mismo. Tenemos que desear sinceramente ser controlado y capacitado por el Espíritu Santo. Decir realmente, yo no quiero vivir como yo he vivido hasta el momento, ya no quiero hacer las cosas a mi manera, y hacer ese cambio radical usted. No espere una señal del cielo, porque ya Dios se lo dijo en la palabra de Dios. Tome esas promesas espirituales, tome esas bendiciones espirituales, pero para eso solo para los espirituales. Mi orgullo, lo bueno para discutir, no me ha dejado crecer. Lo creerme superior a los demás no me ha dejado conocer la humildad, la mansedumbre del Señor, porque su espíritu no entra en mí, porque yo me creo superior a los demás.
Por eso el Señor hasta eso, mire, todo lo que a usted le esté pasando, todo lo que a mí me esté pasando, todo problema que pueda venir, todo algo, dice, la Biblia tiene ejemplo y respuesta para todo. No tengáis un mayor concepto de vosotros mismos que el que es. No mirando como inferiores a los demás, no mirándote tú como superior. No, yo no soy superior a ninguno de los que ustedes están escuchando aquí, aquellos que me escriben por Facebook. Esto es para la gloria de Jesucristo y yo soy un servidor del Señor Jesucristo y de usted también. Vaya o no vaya a mi iglesia, vaya o no vaya a una iglesia. Yo estoy para servirle en Facebook, en WhatsApp, a la hora que sea, hermano. Porque Jesucristo está para mí a la hora que sea. Entonces queremos aprovechar esto. Porque es cristiano, hermano. El que es espiritual, él vive por fe. El justo por la fe vivirá. Y el justo es aquel que busca la justicia de Dios y la vive. El que se mantiene con la justicia de Dios que Él pagó en la cruz, porque a través de Él fuimos justificados. La justicia de Él es nuestra ahora. Todo lo que es de Cristo es mío. Todo lo que se le prometió a Cristo es mío, porque somos coherederos con Él. Lo de Él es mío. Pero tengo que ser uno en Cristo Jesús. Cristo tiene que estar en mí, morar en mí. Cuando me vean, vean a Cristo que está caminando, que está tendiéndole la mano al caído, que está ayudando a aquel que quizás me odia. Yo igual le voy a ayudar y sin sentimiento y sin reprocharle que no me quiere. No, yo lo voy a amar porque dice, qué gracia, dice, qué de bueno hay que ames al que te ama. ¿Quién lo dijo? Jesús. Ama a tu enemigo. Porque sea lo justo necesario. ¿Qué milagro hay? ¿Qué grande hay que yo ame a mi mamá? ¿Qué de grande hay que yo ame a mi esposa? Si es lo que corresponde. Pero que ame a aquel que no me ama, que ame a aquel que no me saluda, a aquel que habla mal de mí. Amarlo, eso es diferente y eso hace Jesucristo. Muchos hablaban mal del Señor, que no venía nunca, y cuando vino al mundo no le conocieron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y más lo mataron más encima. Pero Él murió por todo, por amor. Porque Él ama, porque ama. El cristiano por la fe vivirá, el justo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en Él. ¿Se acuerda que hay que llenarse, sacar la respiración espiritual que le enseñaba ayer? Bote todo lo malo, deseche todo lo malo. Deseche toda mentira, todo engaño, toda flojera, todo descuido, toda lengua que empieza a hablar mal de otro, que empieza a hablar mal de Dios, toda que habla mal de ti mismo. Perdónate todo. Échalo fuera en el nombre de Jesucristo. Y cuando inhales, respire, atrae el Espíritu Santo, atrae lo que es de Dios, búscalo, pero saca primero lo que hay que hacer. Porque tiene que vino nuevo en odre nuevo. En envase nuevo, por decirlo así, para que me entiendan en el país que usted esté. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor Jesucristo. La gloria es para usted, para el Señor Jesucristo. Oh, bendito sea el Señor. Hay que desechar, hermano. Que dice Primera de Pedro 2:1 decía, desechando toda maldad, toda envidia, todo aquello que el Señor reprueba, deséchalo de tu vida, deséchalo. Y si tienes dudas de esto sí o no, ora al Señor, y si no, aún así no entiendes, pregúntale a tu pastor, pregúntale a tu líder de esto, bueno o malo, pero busca ayuda en Jesucristo. Búscale mientras puede ser hallado. Llámale mientras está cercano. Clámale mientras Él te responde, porque el tiempo es corto. Y no estés buscando a Dios ahora por temor, porque no me dé el virus. Por esto no lo busques a Dios ahora por eso. Búscalo porque lo necesita. Busca porque yo quiero reconciliarme. Hoy día hablaba con una persona y decía, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo usted o otra persona vibran con esto? ¿Cómo sufren si no sienten al Señor? Y yo le digo, hey, créeme, sé valiente, sé radical, corta lo que tengas que cortar de ti. Te aseguro que vas a ganar en presencia de Dios. Y la presencia del Señor, si está en ti, vas a crecer y vas a ver cosas gloriosas. ¿Por qué? Porque el Señor no es rencoroso. El Señor perdona. ¿Cuántas veces le prometiste y no cumpliste? ¿Cuántas veces dijiste ahora sí fallaste? ¿Cuántas veces? Pero si esta noche entregas tu corazón, el Señor va a estar contigo, te va a perdonar en el nombre de Jesucristo, que es verdad. Pero lo importante es que realmente seamos, busquemos, necesitemos
reconciliarnos con el Señor, restaurarnos con nuestro Señor Jesucristo, para que nuestros hijos, su hija, para que mi hermanita Agustina vea a su mamá que está sirviendo, sintiendo y elevándose en una oración al Señor como nunca antes lo había hecho, porque la gloria del Señor resplandece a través de su mamá, a través de su abuelita. Su hijo, hermano, va a resplandecer el Señor a través de usted y lo va a ver de una forma diferente y va a anhelar lo que su padre tiene ahora, lo que su madre tiene ahora, porque ahora le buscamos y le buscamos bien, le clamamos y le clamamos bien, le prometimos que vamos a seguir, pero confiando en su fuerza, no en nuestras fuerzas, no en nuestras limitaciones, ni tampoco escuchando nada, ni tampoco hablando nada, sino todo lo que el espiritual tiene que hacer. Lo que hemos repasado es lo espiritual. Oh, bendito sea el nombre de Jesucristo. Y es por eso, para seguir aprendiendo, hoy comenzamos con 7 puntos para el crecimiento espiritual. Esto recién comenzó. Esa fue la introducción para mis más de 20 hermanos nuevos que hoy día están escuchando. Jesús les bendiga. ¿Y por qué le digo la cantidad más o menos? Para que usted, hermana, se alegre y ore. Y esto no va a parar. Siga compartiendo el link. Siga compartiendo para que se sumen y escuchen. Y aunque el enemigo esté enojado, en el nombre de Jesucristo, no nos vamos a dejar de decir lo que hemos visto y oído. Lo que yo he vivido y he aprendido y he aplicado a mi vida, lo entrego. Es por eso que en el nombre de Jesucristo, vamos, 7 puntos para el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual, hermano, se basa en el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, hay que tenerlo claro, que en otras palabras, el crecimiento espiritual está basado en una salvación real. Una salvación real. No podemos hablar de crecimiento espiritual si no tenemos una vida espiritual. ¿Cuántos hablan del crecimiento espiritual y no han nacido de nuevo? ¿Cuántos? Es por eso, vamos al libro de Juan, por favor. Juan 1. No podemos hablar, acuérdense, de crecimiento espiritual si no tenemos una vida espiritual. Si no hemos nacido de nuevo y hemos recibido el perdón de Dios, pues no puedo. Tú que eres nuevo, tú que estás recién aprendiendo esto, tú no puedes tener un nacimiento espiritual si no te has arrepentido, si no hemos nacido de nuevo, si no hemos recibido el perdón de Dios. Y para recibir el perdón de Dios hay que arrepentirse de lo malo que uno ha hecho. Ahí viene el perdón. Vamos a Juan, por favor. Capítulo 1, verso 2 y 13. Dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesucristo. Usted tiene que creer, tiene que tener fe en el nombre de Jesucristo, porque en el nombre de Jesucristo hay poder. En el nombre de Jesucristo no hay demonio que se resista si tú lo estás invocando un hijo del rey, una hija del rey. Acuérdate, ¿por qué? Porque nosotros, nuestra santidad, nuestra vida espiritual, nuestra identidad espiritual como hijos de Dios, como iglesia, como cuerpo de Cristo, eso, mi hermano, nos da autoridad para ejercer el poder que Dios nos da cuando nosotros queramos. Pero tenemos que ser santos, tenemos que ser espirituales, tenemos que tener esa identidad espiritual. Amén. Esos tienen la autoridad de ejercer el poder que el Señor nos da cuando lo quieran hacer. Pero si yo no tengo, no soy espiritual, no tengo mi identidad espiritual clara, y yo soy un religioso, y yo voy a la iglesia y todo, y de repente hay una persona que tiene una potestad, yo voy a ir con mi argumento y mi elocuencia, y voy a poner las manos, y en el nombre de Jesús este demonio se va, y le pongo grito, y le grito en la oreja, y le sacudo la cabeza, y ¡guau! Y en el nombre de Jesús te va, y todo. Mire, si no tiene la autoridad, ese hombre hasta se puede enfermar, porque no tiene la autoridad que da el poder de Dios, que lo da el Señor a aquellos que son sus hijos, que ejercen esa autoridad porque son identificados en lo que son espiritualmente. Cuerpo de Cristo, iglesia del Señor, hijo del Rey. Tu identidad espiritual, tu vida espiritual es lo que te da la autoridad que Dios te da. Te hace acreedor de esa autoridad. La fe te hace acreedor de la salvación de Dios contigo, de su Espíritu Santo, sí. Pero el poder viene por tu vida espiritual. El poder de Dios viene por tu santidad, viene por tu consagración a Dios. Por eso viene el poder, dejémoslo claro. El poder de Dios no viene a ti por la fe.
La fe atrae la salvación, el perdón del Señor Jesucristo en la unión con su Espíritu Santo. Es por fe, eso es por fe. Pero yo por fe ahora tengo que ser espiritual y ejerzo mi identidad espiritual y yo me empodero de lo que soy hijo del Rey, vivo como hijo del Rey en santidad porque quiero verle y porque Él es santo, en obediencia, en disciplina, en santidad, como lo dije, y yo soy espiritual, mi vida espiritual va en crecimiento como la luz de la aurora. Eso, hermano, a ti te da la autoridad de ejercer el poder de Dios que Dios te está dando. ¿Por qué? Porque tú eres parte del cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo tiene poder. Y eso hay que tenerlo claro, y anótelo y reanótelo, y si lo vamos a seguir escuchando, repetimos estas predicaciones durante el día, no hay problema, es cosa que ustedes lo pidan, lo hacemos. Pero hay que entender esto, yo no puedo decir que tengo una vida espiritual si no he nacido de nuevo, ni hemos recibido el perdón de Dios, no puedo. ¿Qué dice? Verso 12, lo que acabo de leer, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Acuérdense, cuando yo creo, hago algo al respecto. Yo creo que Jesús salva, yo creo que Jesús llega a las personas, yo creo que Jesús puede ayudar, pero no me muevo. Es decir, no creo. Porque aquel que cree hace algo físico, tiene una acción y una reacción. Yo creo en Jesucristo y Él me mandó a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y si no lo hago, no lo estoy creyendo en realidad. Por eso es importante que entender los conceptos. Más a todos los que le recibieron. ¿Usted ha recibido a Jesucristo? Más a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre. Si usted no cree a Jesucristo, no le va a recibir, no le ha recibido todavía. Pero si esta noche usted cree en Jesucristo, cree en lo que estamos enseñando y cree en la palabra de Dios, diga: Señor Jesucristo, que te recibo, Señor, necesito de usted. Necesito de usted. Porque aquellos que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, a ellos les dio potestad, es decir, poder, les dio el poder, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermano, reciba al Señor Jesucristo en tu vida, búscale, arrepiéntete, cree en su nombre, sé su hijo en santidad, sé su hijo espiritualmente, y el Señor te va a dar potestad, te va a dar poder, porque eres hijo de Dios. ¿Y cuáles son estos? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué podemos leer en este caso? La importancia de esto. Es importante, pero a todos los que le recibieron, reciba a Jesucristo. Les dio el derecho, el poder de llegar a ser hijos de Dios, pero hay que recibirle a Jesucristo. Por eso Él dice: aquel que permanece en mí y yo en Él, porque el Señor quiere ese encuentro íntimo, es conocer. Acuérdate el término conocer. Él me quiere conocer, quiere que yo le conozca, que significa encuentro íntimo, unión íntima, no un encuentro informativo ni teórico de Dios, un encuentro real, unirme con el Señor y ser un espíritu con Él. Uy, que estoy lejos de hacerlo, pero hoy día puedo empezar a crecer espiritualmente, a tener una vida espiritual, pero tengo que creer en el Señor, tengo que recibirle primeramente y creer. ¿Para qué? Para que el Señor Jesucristo habite en mí y yo tenga ese derecho mío, porque soy del Señor, mi amado es mío, yo soy de Él, dice Cantares. Es decir, que los que creen en su nombre, ellos van a tener la potestad, el poder. ¿Y cuál es ese nombre? Nombre por sobre todo nombre. Y aquí no es de Trinidad, ni de don, ni testigo de Jehová. No, si Jesucristo es el nombre por sobre todo nombre. Pero por sobre todo nombre, hermana. Hermano, ¿usted está enfermo? Hermana, hay alguien que está muy enferma esta noche. No se asuste, no se preocupe. Hay alguien que tiene un dolor crónico hace mucho tiempo. No se asuste, no se preocupe. Pero yo le voy a decir una cosa. ¿Cómo se llama su enfermedad? Usted se sabe el nombre de su enfermedad. ¿Cuál es el nombre de su limitación, hermano? ¿Cuál es el nombre del dolor, del huesito que le duele? Hermano, ¿cuál es el nombre de aquello que la queja? Identifíquelo, nombre ese nombre. Mire, yo tengo psoriasis, yo tengo problemas en la cadera, dolor de cadera, yo tengo tortícolis, yo tengo cáncer, yo tengo un tumor. Diga el nombre, diga ese nombre. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el nombre por sobre esos nombres también. Por sobre ese nombre de esas enfermedades que tenemos, esas dolencias que usted tiene, Jesucristo está por sobre ese dolor. Y si Jesucristo quiere sanarle como hijo, Dios lo va a hacer así, rapidito. Si es su voluntad, Él lo hace.
Hermano, en este punto 1 del crecimiento espiritual se basa en el nuevo nacimiento. Tu crecimiento espiritual no tiene que ver principalmente con que tus padres o amigos familiares sean creyentes. Por eso estas niñitas que vemos crecer, Agustina que está escuchando, te amo mucho, hija mía, Jesús te bendiga. Ellas que están creciendo tienen que buscar deleitarse con la santidad, con acercarse al Señor, con presentarse. Ellas son pequeñas, pueden sentir la presencia del Señor, pueden sentir lo grande que es, porque tiene una madre, o tengo un sobrino, o tengo un hijo, que tengo que llevarlo a la presencia del Señor, para que ellos se deleiten. ¿Para qué? Para que el Señor Jesucristo los empiece a ver. ¿Por qué? Porque esto va a ser de individual. Hay muchos que dicen, no, es que mi abuelita me llevaba a la iglesia, no, es que mi madre me llevaba a la iglesia, y resulta que muchos nos llevaban obligados. Yo fui toda mi vida a la iglesia de los 4 o 5 años, pero nunca tuve un encuentro con el Señor. Pero ¿qué pasa? Lo que poco y nada que ponía atención, algo queda. Hermano, abuelita, tú que estás cuidando a tus nietos por las circunstancias que hayan sido, si eres cristiana, introduce a tus hijos, introduce a tus nietos en el evangelio, en conocer la palabra de Dios, en escuchar esto. Porque en tu crecimiento espiritual, el crecimiento espiritual de tu hija, de tu hijo, no tiene que ver principalmente con que tú lo lleves o no lo lleves a la iglesia, porque es individual. Tú le estás instruyendo en el camino si es muy chico, para cuando sea más grande no se aparte de este camino. Porque el crecimiento, hermano, usted que es más grande, el crecimiento de mi hermana, joven, señorita, tu crecimiento espiritual no tiene que ver principalmente con que tus padres, amigos, tu tía, tu mamá, o tu familiar, o tu abuelita sean creyentes. Se trata primero de un asunto individual. Esto es individual para aquellos que hemos sido adoptados por Dios. Somos hijos de Dios y somos coherederos con Cristo, estando con Cristo, ser uno con Cristo. Todo lo que es de Cristo es nuestro. Por eso dice que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio autoridad a la iglesia. Y eso es extraordinario, pero tienes que ser espiritual, tienes que tener este encuentro espiritual con el Señor, un crecimiento espiritual que se basa en el nuevo nacimiento, la nueva criatura, la nueva mujer. Quizás te bautizaste hace mucho tiempo, quizás te arrepentiste hace mucho tiempo y no ha habido un cambio en ti. Pídele perdón al Señor y entrégale tu vida al Señor. Conságrate a Jesucristo. Dios no te tiene una lista de los pecados para sacártelo en cara. Tú le pides perdón al Señor. Te arrepientes por esto, pero arrepiéntete sinceramente y le vas a pedir el perdón a Jesucristo y el Señor te perdona. No tiene una lista de DICOM, una lista de pecados para restregártelo o sacártelo en cara o reprochártelo, porque Él te ama. Y el amor no es rencoroso, el amor no guarda rencor. Bendito sea el amor, porque el amor es Jesucristo, porque Dios es amor. Hablamos de ese amor que es la capacidad de sacrificarse por el otro, porque cuando Jesucristo te mira a ti, ve el amor, ve que tú eres su imagen. Estás pasando por malos momentos, estás pasando por un difícil momento, pero Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Dios Todopoderoso, te ve a ti en su justicia. Él ve lo que creó en ti y sabe que el otro se puede ir con un simple arrepentimiento y un perdón y lo malo desaparece. Y esos resquicios de tinieblas que van quedando en ti, lo vas sacando. Sácalo, deséchalo en el nombre de Jesucristo, para que venga el Espíritu Santo sin medida. Tienes que matarte todos los días morir a la carne, todos los días morir a los deseos, a la rebeldía, a la individualidad, todos los días a la indiferencia. Mueres, tienes que morir tú todos los días. Toma tu cruz y sigue a Jesucristo a la manera de Jesucristo. Punto 2. El crecimiento espiritual se basa en la obra del Espíritu Santo, en ti, en mí. Se lo digo de nuevo, el crecimiento espiritual se basa en la obra del Espíritu Santo, obviamente en ti o en mí. El apóstol Pablo nos enseña en la palabra del Señor que necesitamos vivir bajo la influencia del Espíritu Santo para crecer espiritualmente. Él lo dice en varias partes de la Escritura, que tenemos que vivir, no coexistir, vivir bajo la influencia del Espíritu Santo. Acuérdense que el Espíritu Santo me guía a toda justicia y a toda verdad, porque estoy viviendo bajo la influencia del Espíritu Santo, porque estoy lleno del Espíritu Santo, y así voy a crecer espiritualmente.
Vamos a Efesios, por favor, capítulo 5, versos 5 al 18. Efesios capítulo 5. Dios bendiga a todos mis hermanos que se han ido sumando, todos los hermanos que se han podido reconectar. Jesús les bendiga mucho. Efesios capítulo 5, del verso 5 al 18. Amén. Estamos viendo el punto 2. Como me pregunta alguien, el punto 1, estamos en los 7 puntos para el crecimiento espiritual, que tenemos que aplicarlo nosotros, hermanos. Si no lo entiende, usted me pregunta. Pero tenemos que entenderlo porque tenemos que aplicarlo necesariamente, requisito. Hay que entenderlo y aplicarlo, si no, no vamos a aplicarlo y no vamos a crecer espiritualmente, y la luz de la aurora tiene que ir en aumento. Imagínense, se queda el sol detenido ahí y no avanza el sol. Jesús nos bendiga, el Señor Jesucristo nos bendiga a todos. Por eso hay que aplicar esto que estamos enseñando. Lo estamos enseñando con mucho detenimiento y con calma, para que lo entendamos, por favor, lo entendamos. Entendamos esto hermoso. 7 puntos para el crecimiento espiritual. El primero, el crecimiento espiritual se basa en el nuevo nacimiento. Amén. Tenemos que nacer, lo que dice Juan 3. Amén. Es que no nacido no puede ver el reino de Dios. Si yo no he nacido nuevo, no puedo ver lo que es de Dios. No puedo ver lo que es de Dios. Dice, sin santidad nadie verá a Dios, pero no dice sin santidad nadie verá a Dios, se refiere cuando estemos cara a cara con Él, ¿no? Capaz que yo lo vea cara a cara y Él me eche para abajo y me diga, nunca os conocí, hacedor de maldad. ¿Ya? Es hoy día, mañana. Si tú no andas en santidad no vas a poder ver la gloria de Dios. Olvídate de ver ángeles que suben y bajan, olvídate de ver el cielo abierto. Si no andas en santidad, si no andas como Dios quiere, en comunión con el Señor, no vas a poder ver la gloria de Dios si no andas en santidad. El punto 2, el crecimiento espiritual se basa en la obra del Espíritu Santo. Vamos a Efesios 5, del 5 al 18. Jesús nos bendiga mucho, Agustina. Jesús te bendiga. Sí, yo también te amo mucho. Qué bueno que esté escuchando junto a su mamita. Muchos saludos, y a su abuelita también. Jesús nos bendiga. Efesios 5, del 5 al 18 dice así: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Hermano, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Por eso tenemos que alejarnos de aquellos que andan en pecado, de aquellos que pecan deliberadamente, de aquellos que ofenden al Señor, aquellos que no son justos. Me refiero a la justicia de Dios. Lo que es pecado es injusticia. Lo que es bueno de Dios es justicia. Por eso dice que el amor no se goza de la injusticia. Yo no me río con chistes sucios, no me río con fotos ordinarias del Facebook, no me río con videos de masacre, de alguien que queda en ridículo, no me río de un humorista que es ordinario, no me río de cosas vulgares, porque eso es injusto. Eso es pecado, no es de Dios. La justicia de Dios es luz. Yo no me río ni comparto con gente que se ríe y se burle de las cosas, porque eso es injusto. Y el amor no se goza de la injusticia. A eso se refiere, no a la justicia de castigo, no. Es a esa la justicia. Yo me gozo con, dice, más se goza con toda verdad. Jesucristo es la verdad. Amén. Nadie os engañe, verso 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas. Hermano, en otro tiempo éramos tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, y ahí está, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Ve lo que dice? Y no participéis en las obras infructuosas. Infructuosas porque no dan fruto. Muchos dicen, no, es que el fruto de la carne y el fruto del Espíritu. No, la carne no da fruto. Es las obras de la carne y el fruto del Espíritu Santo.
la obra de la carne, porque la carne no da fruto, porque la obra de las tinieblas son infructuosas, como dice aquí verso 11 de Efesios 5, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderla, rechazarla en el nombre de Jesús. No, y te apartas de mí, chao, y yo me aparto del mal también. Verso 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Hay gente que escribe cosas en Facebook, escribe y comparte, como dice el libro de Isaías, ellos publican sus cosas y no la vergüenza. Y tienen 100, 200 me gusta. Pero nosotros no participamos con ellos. Nosotros no participamos con ellos, no sois partícipes con ellos, dice. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Verso 13, más todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, hermano, hermana, en el nombre de Jesús para usted, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Por eso, hermano, ahora aprovechemos bien el tiempo. Somos sabios, estamos aprendiendo de la palabra del Señor, estamos conociendo al que es verdadero, a Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Padre, nuestro hermano, nuestro Señor, Papito, Abba, Padre. Aprovechando bien el tiempo, en eso estamos. Por eso si tu pastor te dice que ores, ora. Si tu pastor hace reunión por internet, tú te conectas, tú oras, cantas, haces el programa que hay que hacer, alabas al Señor, te conectas, y si te sobra tiempo, sigues orando, sigues estudiando. Aprovecha bien el tiempo, porque los días son malos. Hermano, si esto va a ser peor, esto va a ser peor. Pero los que confían en Jesucristo, nuestro Rey, no tenemos miedo de lo que nos pueda hacer el hombre, no tenemos miedo de lo que nos pueda hacer un virus, porque Jesucristo nos sostiene, porque torre fuerte es el nombre de Jesucristo. A Él correrá usted, a Él correré yo, porque somos justos, a Él correremos y seremos levantados. Oh, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no aprovechar bien el tiempo? Si en el momento que hablamos de la palabra del Señor nos enteramos que se suma uno, se suma otro, que otro invita a otro, porque están aprovechando bien el tiempo, porque sabemos que los días son malos, como dice el verso 16. Jesús le bendiga, mi hermana Nelly. Jesús le bendiga. Dice Noeli Victoria Ortiz, Jesús te bendiga. Verso 16 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Se lo voy a leer de nuevo, hermano. Por tanto, no seáis insensatos. No seáis insensatos, hermano. Muchas veces hemos escuchado es el sensato y el insensato. ¿Quién es? Y resulta que al final no nos damos cuenta lo que es ser insensato. La insensatez es un acto o un dicho que muestra falta de juicio. Es decir, que no tiene juicio, lo que se le viene a la cabeza hace, lo dice, no tiene juicio, es una necedad, es un disparate, hace lo que se le venga rápido. No tiene juicio, no tiene buen juicio. Es una palabra o un dicho que muestra falta de juicio. Ese es el insensato. Por eso, hermano, no seamos insensatos, no seamos falta de juicios, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y esto es importante, y entendamos el concepto. Y el apóstol Pablo, Dios bendiga, Dios tenga en su gloria al apóstol Pablo, gran varón de Dios consagrado. También Dios bendiga a aquellos apóstoles que han enseñado su palabra. Dios bendiga al apóstol Rolando, Jesús le bendiga, porque entregar la palabra del Señor con amor, entregarla con sabiduría, entregarla con paciencia, entregarla con sencillez de corazón y sencillez de palabra, créame que lo agradecemos. ¿Y qué dice el apóstol Pablo, verso 18 de Efesios 5? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Porque hay cosas que se desbaratan y se terminan porque andan borrachos. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo.
¿Por qué da el ejemplo del no se emborrachéis con vino? Porque cuando uno se emborracha, un hombre cuando anda emborrachado, lo que camina bajo la influencia del alcohol. Cuando se mueve está dominado por el alcohol, su mente está dominada por el alcohol, ya piensa diferente, su cuerpo se mueve gracioso o torpe porque está bajo esas limitaciones y bajo la influencia del trago que tomó, del vino, del alcohol, del licor que tomó, está bajo esa influencia. Si toma su vehículo y choca con otro, el carabinero dice está bajo las influencias del alcohol, es decir, el alcohol que está en él. Hay personas que hacen cosas muy malas con alcohol y al otro día no se acuerdan y le echan la culpa al alcohol. Estaba con alcohol, no me acuerdo, no vale. No, no es así. Por eso él da este ejemplo claro. Mire, hay gente que se emborracha y pierde todo sentido. Depende del alcohol. El alcohol es el que lo gobierna. El alcohol es el que lo manda a hacer esto, otro, y lo hacen. Por eso dice, no os embriaguéis con vino. De esa misma forma, no te embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir en paralelo? Si yo soy lleno del Espíritu Santo, voy a caminar bajo la influencia del Espíritu Santo. Si voy a hablar bajo la influencia del Espíritu Santo. Si voy a conducir bajo la influencia del Espíritu Santo. Voy a amar, voy a actuar, voy a servir, voy a ayudar, voy a orar, voy a alabar, voy a comprometerme, voy a obedecer, voy a ser santo bajo la influencia del Espíritu Santo que domina mi vida, controla mi vida, capacita mi vida, porque mi vida es espiritual. Si es que mi vida es espiritual. Por eso no se embriaguéis con vino. Llénense, hermano. Hay que llenarse, bien lleno del Espíritu Santo. Pero para llenarme del Espíritu Santo, tengo que desechar todo lo malo que hay en mí. Sacar la obra de la carne de mí. Dejar de practicarla. Dejar de pensar como pensaba antes, dejar de actuar como lo hacía antes. La Biblia enseña mucho sobre la obra del Espíritu Santo. Y eso está en diferentes lugares. Por ejemplo, nos enseña que Él nos guiará a toda verdad. Dice que el Espíritu Santo nos consuela. Amén. Vamos al libro de Juan, para que vamos con ejemplos bíblicos. Porque la Biblia no habla cosas maravillosas de lo que hace el Espíritu Santo. Vamos a Juan capítulo 16, verso 13. Juan capítulo 16, verso 13. Juan capítulo 16, verso 13. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Grande, grande es el Señor. Oh sí, Señor Jesucristo, gracias por su amor. Juan capítulo 16, verso 13 dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Amén. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. El Espíritu de verdad, que el Espíritu Santo que el Señor nos ha dado. Ahí mismo en el libro de Juan, capítulo 14, verso 26, dice así, estoy leyendo Juan capítulo 14, verso 26 ahora, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Por eso, cuando tú estudies la palabra del Señor, cuando entiendas la palabra del Señor y apliques a tu vida la palabra del Señor, vas a entender, vas a escudriñar, vas a llenarte de la palabra del Señor. El Espíritu Santo te va a llenar, y cuando tú quieras hablar con alguien, dice que el Espíritu Santo te va a guiar, el Espíritu Santo te va a enseñar lo que tienes que decir. No es que te vaya a decir un texto bíblico que nunca lo leíste, no, es porque tú te estás capacitando con la dirección del Espíritu Santo en la lectura de la palabra del Señor, porque tú sabes que aquí vas a hallar la vida eterna y por eso estás escudriñándola, estás buscándola más que antes, y si algo no entiendes lo anota, lo marca y hace unas preguntas a tu pastor, a tu líder o al hermano Juan por WhatsApp, pregunta, pero no te quedes, escudriña, cree, vaya en aumento, porque el Espíritu Santo tiene que llenarte más, y eso es de acuerdo a lo que yo voy creciendo en palabra de Dios. El Espíritu Santo más crece, porque mientras más crezco en palabra de Dios, más saco lo mío y más entro del Señor, y el Espíritu Santo sin medida se atrae con la palabra de Dios, porque lo de Dios se atrae.
Porque no hay un crecimiento espiritual en nuestras vidas si el Espíritu Santo no está trabajando estas cosas que solo Él puede hacer. Guiarnos a toda justicia, a toda verdad. Que nos dé el poder, lo da el Espíritu Santo. Pero no va a haber un crecimiento real espiritual en nuestra vida si el Espíritu Santo no está trabajando estas cosas en nuestras vidas, porque Él solamente lo puede hacer. Solamente Él lo puede hacer. El Consolador, el Espíritu Santo. Él nos va a enseñar todas las cosas y nos va a recordar todo lo que el Señor nos ha dicho por medio de su palabra, lo que ha enseñado. Pero si yo no tengo un crecimiento espiritual, olvídese que esto va a pasar. Voy a ser un religioso más y me va a seguir aburriendo la Biblia, me va a seguir aburriendo orar, no puedo leer, inténtelo, y cuando no pueda, sígalo intentando y pida la ayuda al Señor, porque si Él lo ve que usted lo está intentando, créame que Jesucristo se goza y le ayuda. Por eso dice, no dice diga el fuerte, fuerte soy, no, dice diga el débil, fuerte soy, porque está débil y empieza a luchar para ser mejor para el Señor y se le acaba la fuerza intentándolo. Y ahí diga, Señor Jesús, soy débil y se me acaba la fuerza y yo quiero seguir intentando ser mejor para usted. Y ahí está el Señor, te hace fuerte. Amén. Punto 3. El crecimiento espiritual se basa en un conocimiento, una experiencia de la gracia de Dios. El crecimiento espiritual se basa en un conocimiento, o por decirlo, experiencial, es decir, vivirlo, el conocimiento real de vivir la gracia de Dios. El crecimiento espiritual se basa en un conocimiento, vivirlo realmente, la gracia de Dios. Ese es el punto 3. Amén. Es muy diferente saber cosas sobre que Dios hizo esto que conocer a Dios. Hay muchas personas que saben que Dios hizo esto, otro, pero no conocen a Dios. Amén. Por eso el crecimiento espiritual se basa en un conocimiento real de la gracia de Dios. Amén. Recuerde, esto no es información. Esto es comprobarlo. Tenemos mucha información sobre Dios. Usted tiene mucha información sobre Dios. Ejemplo como esto. Conocemos sus atributos, podemos citar textos bíblicos que hemos aprendido desde chicos, sabemos que Dios es amor, y otro dice fuego consumidor, sabemos que Él da paz, no como el mundo la da, sabemos que Él es justo, y que no hay otro justo como Él, sabemos que Él es bueno, y lo decimos en forma automática. Tenemos mucha información sobre Dios, conocemos sus atributos, podemos citar la palabra de Dios, hablar sobre lo que Él ha revelado, porque lo leyó en la Biblia. Pero, ¿usted tiene una relación con Dios real? ¿Tiene una relación? No digo real, porque uno tiene la relación o no la tiene. Y si no la tiene, no es real. ¿Tiene una relación con Dios? ¿Usted conoce a Dios en lo privado? Y ahí vamos a esa palabra, conocer. La palabra conocer, acuérdense, del Nuevo Testamento significa conocerse en forma íntima. Privada, personal, íntima. Ese es conocerme con Dios. Por eso Él quiere conocernos, quiere que nos conozcamos. Amén. No tiene que ver con un conocimiento informativo ni teórico. No, es un conocimiento real, profundo, íntimo. Amén. Pedro escribió muchas partes de la palabra del Señor, pero lo da un ejemplo. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 3, verso 18. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 18. Oh, bendito sea el Señor Jesucristo. Por eso, esto se resume en este texto que vamos a leer. 3:18 dice, 2 de Pedro, capítulo 3, verso 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermano, tenemos que crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y si crecemos, y si creemos en la gracia, y si crecemos porque creemos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vamos a poder confirmar y decir, a Él sea gloria, honra, y hasta el día de la eternidad. Amén. Pero para decir eso con toda autoridad, con toda legalidad,
Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos creciendo ahora en conocer la palabra de Dios, que por gracia fuimos salvos de conocer. Mira cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos sus hijos. La gracia del Señor, el Señor nos salvó, el Señor vino, la palabra de verdad. Estoy enseñando el Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación. Estamos aprendiendo de su gracia, porque por su gracia somos lo que somos. Amén, gloria a Dios. Pero el conocimiento de nuestro Señor, el conocimiento de tu Señor Jesucristo, tienes que tenerlo tú con Él, yo con mi Señor, nosotros con nuestro Señor en forma individual. Ese conocimiento íntimo, ese encuentro íntimo, ese conocimiento profundo, sincero, real. El conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Sabes quién es nuestro Señor realmente? ¿Él es realmente tu Salvador? Hay muchos que dicen: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero como pastor, yo como oveja no le hago caso a ese pastor. Jesús nos bendiga. Oh Señor Jesucristo, bendito sea el nombre del Señor Jesús. El apóstol habla del crecimiento en conocimiento y gracia. Esta gracia, hermano, incluye el aspecto experimental de haber sentido el perdón de nuestros pecados. Yo no puedo ir a hablar a otra persona: mira, si Jesús es bueno, si Dios es bueno. Eso se lo puede decir un testigo de Jehová, lo puede decir un Hare Krishna, lo puede decir un católico. Pero realmente decir que Jesucristo salva, sana, bautiza con poder, lo dicen los que lo han vivido. Esta gracia incluye el aspecto experimental de haberlo vivido, de haber sentido el perdón de nuestros pecados. Y el profundo y gran y único amor de Dios, vivirlo es diferente a tener la teoría, el encuentro teórico. Nunca os conocí, hacedores de maldad. Nunca tuve un encuentro íntimo. Nunca me conociste. Nunca los conocí a ustedes. Nunca fue sincero. Nunca hubo amor. Nunca hubo un encuentro cercano. Nunca hubo una intimidad. Váyanse, amárrenlo, échenlo fuera al lago de fuego. Hermano, si no conocemos de una manera profunda la gracia de Dios, no podemos, es imposible compartirla con otras personas, menos crecer. Y se lo repito, hermano, si no conocemos de una manera profunda, de una manera real, profunda, la gracia de Dios en nuestras vidas, no podemos compartirla con otras personas, ni crecer espiritualmente. Estaremos engañándonos, hablando de teoría, y seremos un religioso más. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Estamos conociendo al Señor para ser espirituales, porque tenemos que ya tomar la identidad como hijos de luz, como hombres y mujeres espirituales, llenos del poder, la gracia y la gloria de Dios, llenos de ese poder, y tener el derecho legal de ejercer el poder de Jesucristo cuando nosotros queramos, porque vamos a querer para hacer bien cuando sea necesario, porque vamos a ser guiados por el Espíritu Santo que nos controla, que mora en mí, que ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero tenemos que crecer, empezar ahora. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito, bendito, bendito Señor Jesucristo. Gracias le damos al Señor Jesucristo porque Él es bueno. Es por eso que estamos aprendiendo paso por paso. Y estos 7 puntos para el crecimiento espiritual, hermano, tiene que repasarlo y repáselo. 1, el crecimiento espiritual se basa en el nuevo nacimiento. 2, el crecimiento espiritual se basa en la obra del Espíritu Santo. El crecimiento espiritual se basa en un conocimiento real, experiencial de la gracia de Dios en cada uno. Y se lo voy a leer de nuevo para que, hablando de en primera persona, el crecimiento espiritual se basa en el nuevo nacimiento mío. Yo tengo que nacer de nuevo si quiero crecer espiritualmente. Punto 2, el crecimiento espiritual se basa en la obra del Espíritu Santo en mí para yo crecer. Para yo crecer espiritualmente, es importante como base tener un conocimiento, una experiencia real de la gracia de Dios en mí. En mí. Y para eso, como decía el apóstol, tenemos que conocerle.
Tenemos que conocerle antes bien, dice, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermano. Antes bien, antes de todo, dice, de todo esto, tenemos que crecer primero en la gracia. Pero si no sabemos lo que es la gracia, si no sabemos que por gracia es algo maravilloso que se le entrega a alguien que no merece. No tengo cómo pagar lo que hizo el Señor, morir en la cruz, y Él pagó mis pecados más aún. Y ahora cuando le agradezco todo lo que ha hecho por mí, me pongo a orar y le agradezco y siento su Espíritu Santo, y más le debo, y más le debo. Nunca le voy a poder pagar todo lo que ha hecho por mí. Por eso hay que crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Pero tu Señor, mi Señor, es el que nos manda, y nosotros como ovejas obedecemos. Él es el buen pastor. Le decimos, el Señor es mi pastor, nada me faltará, pero me mandó solo. Por eso hay que conocer y tener conocimiento de nuestro Señor y también Salvador Jesucristo. ¿Por qué Salvador? Porque Él nos salvó, porque Él nos redimió, porque Él pagó el precio, porque Él nos dio su salvación en la que Él pagó. Eso es lo extraordinario. Y esa salvación Dios no te la quita, te la regaló. Después te va a pedir cuenta de eso. Porque muchos dicen, no, si la salvación se pierde, no, si alguien se creyó en Jesucristo, se arrepiente y se bautiza, perfecto, ya la salvación es de Él, como los dones, el Espíritu Santo da dones, y los dones son irrevocables, así como la salvación son regalos que da, Dios no da y ni quita, eso, los dones y la salvación la da, después te va a pedir cuenta, y cuando lleguemos a la presencia del Señor, si yo no estoy vestido de boda, si yo soy un siervo infiel, el Señor me va a echar de su presencia. Eso ya es otra. A los cristianos es en el tribunal de Cristo y a los demás es en el trono blanco. Pero ya son palabras mayores. Pero entienda que hoy es la oportunidad. Este es el día que ha hecho el Señor de que aprendamos, entendamos a ser seres, hijos espirituales, hijos del Rey de Reyes, llenos de la gloria, llenos de la gracia, llenos de la humildad, llenos del poder de Dios. No es por miedo. Yo no le quiero meter miedo de que está el terror afuera, el caos, porque eso usted ya lo sabe, y no van a venir días mejores por un buen tiempo. Pero ahora tenemos que aprovechar el tiempo, como decíamos recién. Tenemos que aprovecharlo. Tenemos que aprovechar el tiempo. Tenemos que estar bien, mejor, para que el Señor Jesucristo se agrade de que en estos tiempos de aflicciones nosotros estamos mejor. Como decía Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Verso 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, hermano, en el nombre de Jesús. Mira con diligencia, mírate con una lupa, la lupa que tú te conoces tú mismo. Mírate con diligencia, examínate con diligencia, como frente a un espejo. Mírate, cómo andéis, como necios, sino como sabios. Y el sabio, dice el sabio que Jesucristo es Rey, porque el necio dice en su corazón, el necio vive diciéndole a su corazón, no hay Dios. Y quizás no lo dice, pero su cuerpo dice que no hay Dios, porque él vive como que no hay Dios. Hermano, si tú eres sabio, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Pero la luz de Jesucristo te llegó hoy día. La magnitud de la luz de Cristo en tu vida es tu responsabilidad. Si el Espíritu Santo quiere venir de lleno a mí con una porción sin medida a mí, pero resulta que si tengo pecado, tengo mentiras, tengo engaño, tengo obras de la carne, no puede, es imposible, porque la luz no habita con las tinieblas, porque lo espiritual no habita con mi carnalidad, porque la autoridad del Señor no va a habitar con mi autoridad de yo creerme el mejor, superior, o ser indiferente, o da lo mismo. No, si Dios quiere hombres comprometidos, valientes, mujeres radicales, hombres radicales, que tomen la cruz, que se nieguen cada día, se nieguen a sí mismos todos los días, tomen la cruz diciendo yo estoy dispuesto a morir por Jesucristo, y le sigan. Y para seguirle yo tengo que saber cómo camina, cómo va, por medio de la palabra del Señor y de los santos hombres de Dios y mujeres que enseñan palabra de Dios. Es por eso que en el nombre de Jesucristo sigamos aprendiendo. Mañana a las 10 de la noche retomamos esto con el punto número 4. Pero recuerda, repásalo, si tienes preguntas, hazlas. Y en el nombre de Jesucristo reciban fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermanos, en el nombre de Jesucristo.
Hasta aquí vamos a llegar hoy. Pero vamos a seguir un rato más con la alabanza. Después de esta alabanza, ponemos con las peticiones, que son varias, con los saludos. Pero vamos a sellar esta enseñanza de hoy. Necesitamos ser espiritual, hermano. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No busca cantantes. No busca personas que ¿cómo se llama? Que un día sí, un día no. No, Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Vamos a orar a nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesús, Padre Celestial, muchas gracias, Señor, le damos. Gracias le damos por su amor, gracias por su perfecta voluntad. Gracias por su palabra, Señor Jesucristo. Señor, en esta hora agradecemos por mis hermanas, por la preocupación cuando se cayó la señal y estaban atentas mis hermanos, y se mantuvieron esperando. Gracias, 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 Señor Jesucristo. Señor, en esta hora agradecemos, Señor, por cada una de ellas, cada uno de ellos. Señor, bendito eres. Bendito es su nombre. Señor Jesucristo, gracias le damos porque usted nos ha sostenido. Solo por su gracia nos ha sostenido. Por su gracia y misericordia somos lo que somos, pero podemos ser mejores porque usted quiere que vamos en aumento. Señor Jesucristo, ayuda. Ayuda nuestra incredulidad, Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor Jesucristo, a ser fieles, a ser verdaderos, Señor, a adorarte como usted quiere que le adoremos. Señor, agradecemos desde ya a mis hermanos que por primera vez nos escuchan. Señor, gracias por la paciencia, gracias por el amor, gracias por la constancia. Señor, ayúdanos, ayúdanos a ser adoradores. Señor Jesucristo, perdónanos, Señor, si he sido solamente un cantante y no un adorador. Perdone, Señor, si he orado por rutina y repitiendo frases y no he tenido ese encuentro en hablar profundamente con usted. Señor Jesucristo, en esta hora, Padre Celestial, sellamos todo este compartir, este conocer de la palabra, esta enseñanza. En el nombre de Jesucristo, sobre cada uno de mis hermanas, las mentes, los corazones, mis hermanas ancianas, mis hermanos jóvenes, las señoritas. En el nombre de Jesús, los varones, Señor, sean ancianos, sean adultos, sean jóvenes. En el nombre de Jesús, recibe, recibe, recibe. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, recibe